Y esta vez que estuvo preparado para que se escuche. Arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Hoy les vengo a presentar la defensa de mi trabajo monográfico que se titula Discapacitados visuales en una sociedad que se cree inclusiva. Al igual que en el trabajo escrito, me gustaría comenzar con una cita que dice: una sociedad inclusiva es la que acepta a las personas como son, adaptándose a sus necesidades y no obligando a la que es diferente a cambiar ni a excluirla por serlo. Vamos a continuar con la tabla de contenidos que se desarrollarán a lo largo de la defensa. En primer lugar, aquellas leyes que protegen a las personas discapacitadas y a los no videntes. En segundo lugar, continuaremos con las ayudas técnicas que utilizan muchas personas. Luego continuaremos con los deportes y los trabajos adaptados para dichos ciudadanos. En quinto lugar, desarrollaremos el sistema de braille. Y por último, desarrollaremos las dificultades con las cuales se enfrentan constantemente las personas con discapacidad visual en la realidad cotidiana. Bueno, muchas veces relacionamos el concepto de inclusión como suma o adición de algo o alguien, cuando en realidad se trata de una idea que abarca aspectos sociales mucho más profundos. El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas son distintas a las demás. La inclusión busca garantizar y fomentar que toda persona sea parte de y que no permanezca separado de. Históricamente Argentina trabajó por la inclusión en muchos aspectos, desde la abolición de la esclavitud, los derechos femeninos a estudiar, trabajar y votar, la libertad religiosa y hasta nuestros días con los avances que fueron dando a la comunidad LGBT. Sin ir más lejos, este mismo año el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó el cupo laboral travesti trans, mediante el cual se garantiza el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en el trabajo de las personas travestis, transexuales y transgénero. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, me cuestiono si es posible considerar a la Argentina un país plenamente inclusivo, si alcanza con cambiar nuestro vocabulario o equiparar la cantidad de hombres y mujeres en un ambiente laboral. Sin duda somos un país en busca de cambio en diferentes aspectos, pero igualmente nos queda mucho trayecto por delante. Muchas de las víctimas de exclusión en nuestra sociedad hoy en día son las personas con discapacidad, lo cual no suele ser un tema de interés social. Partiendo de lo expresado anteriormente, el objetivo de la presente monografía es fomentar una mejor comprensión, acción y reflexión sobre actitudes que todos tenemos frente a una persona ciega. Para ello será necesario tener en cuenta leyes, estadísticas, encuestas y testimonios para así realizar un profundo análisis y llegar a una conclusión sobre el tema en cuestión. Ahora bien, para comenzar, me parece que es necesario tener una definición concreta sobre qué es la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. El concepto de discapacidad es amplio, se trata de un fenómeno complejo que refleja las interacciones entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la cual vive. Para lograr comprenderlo es necesario conocer y diferenciar los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Por un lado nos encontramos con las deficiencias, que cuando hablamos de deficiencias hacemos referencia a problemas que afectan a una estructura o una función corporal. Estos se relacionan con déficit o falta de algo. Existen diferentes tipos de deficiencias que pueden ser físicas, psíquicas, sensorial o mental. Por otro lado, la discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad. Es generalmente el resultado de una deficiencia que de algún modo altera una función. Y al igual que las deficiencias, existen diferentes tipos de discapacidades. Entre ellas la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual y la discapacidad visceral. A lo largo de esta monografía nos vamos a centrar en la discapacidad visual, que implica de algún modo una disminución o pérdida total de la visión. Por otro lado, la minusvalía es una situación desventajosa que afecta a un individuo determinado. Esta situación es el resultado, es consecuencia de una discapacidad que altera o limita o
impide el desempeño de un rol. En muchos casos, estos tres conceptos se encuentran relacionados y son el resultado del anterior. Por ejemplo, en una persona que sufre una enfermedad mental como la esquizofrenia, tiene problemas en su conducta y por lo tanto puede tener problemas en su integración social. En este ejemplo vemos claramente que los tres conceptos se encuentran relacionados y que son el resultado del anterior. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. Una persona, por ejemplo, puede sufrir miopía, pero no cuenta con ninguna minusvalía, ya que el uso de anteojos no le impide realizar ninguna actividad de su vida cotidiana. Hablar de discapacidad o desventaja en un sentido general es hacer referencia a posibilidades limitadas del desarrollo humano. Estas limitaciones no solo están dadas a la persona que está impedida, sino también a la comunidad a la cual pertenece. Actualmente, tanto las ciudades como las sociedades no se encuentran preparadas para la aceptación e integración de un discapacitado. Volcándonos al discapacitado visual, el mismo vive en ciudades en las cuales debe ser guiado. Depende de otra persona que los acompañe y que los asista. En realidad esto no debería ser así. Generalmente se lo trata al discapacitado como un bicho raro que transita por la ciudad, al que todos miran constantemente, cuando en realidad se trata de un ciudadano como todos, con derechos, sentimientos y emociones. Hablando de derechos, las personas discapacitadas, al igual que el resto de los ciudadanos, cuentan con sus derechos humanos, pero además cuentan con derechos específicamente para ellos y su condición. Estos son reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunas de estas leyes que son reconocidas por esta convención son, por ejemplo, la Ley 22.431, la cual fue sancionada durante el año 1981 por Jorge Rafael Videla, y esta ley tiene como objetivo otorgarles a las personas discapacitadas atención médica, educación y seguridad social. Por otro lado, yendo al año 2001, nos encontramos con la Ley 25.504, la cual es reconocida por ser la ley del Certificado Único de Discapacidad. Un año después de esa ley se sancionó la 25.682, la cual mediante esta se adopta el uso del bastón verde en todo el territorio de la República Argentina, como instrumento de orientación y movilidad de toda persona con baja visión o ceguera total. Yendo al año 2008 nos encontramos con la ley 26.378, la cual aprueba la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. En el año ya 2013, la ley 26.858 es sancionada y mediante esta asegura el derecho al acceso, permanencia y deambulación, tanto en lugares públicos como privados, de toda persona discapacitada acompañada de un perro guía. Por último, la ley 27.420 fue sancionada en el año 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, y mediante esta se adopta el uso del bastón rojo y blanco en todo el territorio de la República Argentina. Lamentablemente, muchos de los casos en los cuales se infringen estos derechos se debe a que no hay accesibilidad. Podemos encontrarnos con ciertas barreras de accesibilidad que generalmente no suelen ser vistas. Por un lado, nos podemos identificar a las personas que no respetan, ya que al momento de salir a caminar por la ciudad nos encontramos con sus autos obstruyendo la rampa, la cual la persona discapacitada la necesita para continuar su paso por la ciudad. Es allí cuando yo me pregunto, ¿por qué no es suficiente con la carencia que sufre un ciudadano como para ir sumándole más dificultades a su vida? Previamente se mencionaron dos leyes particulares, las cuales adoptan el uso de ciertos bastones específicos. Sin embargo, el significado de ellos no es muy conocido en la sociedad argentina. Mundialmente se los conoce a los bastones por ser el mecanismo que asiste a miles de personas con visión baja y con ceguera total. El bastón supone para el ciego una prolongación de su cuerpo, el cual guía los pasos del no vidente, brindándole información acerca de la superficie en la cual se encuentra y de la ubicación en la cual se encuentra. Frente a una ciudad llena de deterioros urbanos, este mecanismo es de vital importancia para ellos. Este brillante invento es reconocido en cualquier lugar del mundo, sin embargo su origen no es muy reconocido. En el año 1931, José Mario Fayótico, que es el nombre que vemos en la imagen,
Se encontraba caminando por las calles de Buenos Aires cuando visualizó a un peatón muy desorientado al momento de querer cruzar la calle. Al momento de asistirlo se dio cuenta que se trataba de una persona no vidente. Entonces fue allí cuando comenzó a cuestionarse cuál podría ser una posible solución como medio de identificación para dichas personas y que a su vez sea una ayuda para ellos mismos. Fue entonces cuando se le ocurrió la brillante idea de identificación mediante el bastón blanco. Este bastón blanco es reconocido en cualquier lugar del mundo por ser el mecanismo que asiste a miles de personas ciegas, pero a su vez existen otros tipos de bastones de otros colores mediante los cuales podemos identificar la situación de la persona que lo lleva. Por ejemplo, el bastón verde está destinado a las personas con baja visión. Estas personas cuentan con 1/3 y 1/10 de la visión normal y un campo visual menor o igual a 20 grados cuando lo normal es 180. La Federación Mundial de Sordos Ciegos estableció el bastón rojo y blanco como símbolo de identificación para las personas con sordoceguera. Por último, el bastón amarillo es el menos conocido pero no menos importante y su uso es más específico. En algunos países se usa como sustituto del bastón blanco y en América Latina se usa como sustituto del bastón verde. Es importante saber diferenciar y conocer los diferentes bastones por si nos llegamos a encontrar con una persona que lleva alguno de ellos en la vida pública y podemos identificar la situación de esas personas. Estas mismas personas, mediante ellos, mediante diferentes posiciones de los bastones, indican cuál es su situación exacta en ese momento y cuál es su necesidad. Por ejemplo, si la persona coloca su bastón en forma horizontal al piso, está indicando que está esperando para cruzar la calle y está pidiendo paso. Por lo contrario, si tiene su bastón delante suyo o al costado, está indicando que está esperando un compañero, y en caso de encontrar a la persona con su bastón en posición diagonal, está indicando, siempre y cuando se encuentre parado y sin movilizarse, está indicando que está esperando el transporte público. Algunas personas no se sienten muy cómodas con el bastón, para ellos el bastón supone ser más un problema que una solución, por lo tanto prefieren recurrir a otras ayudas técnicas, como por ejemplo lo son los perros guías. Estos perros tienen un entrenamiento especial, lo cual no quita que dejen de ser animales como cualquiera, sino que durante el tiempo que están en sus casas, estos perros son una mascota como cualquier otra, y al momento que su dueño necesita de su acompañamiento, lo equipa con un equipo amarillo, una capa y un arnés que indica "no me toques", como se puede ver en la imagen. A pesar de existir una ley, que es la ley 26.858, que fue previamente mencionada y explicada, la cual permite el acceso, deambulación y permanencia de los perros guías tanto en lugares públicos como privados, acompañados de la persona discapacitada. Sin embargo, nos podemos encontrar con algunos lugares los cuales no permiten el acceso de dichos animales. La falta de conocimiento e información en nuestra sociedad es un grave error que tenemos. Nos podemos encontrar con algunos lugares los cuales no tienen permitido el ingreso de estos animales y por lo tanto su dueño no tiene permitido ingresar, ya que necesita de él para poder movilizarse. En una encuesta muy corta realizada a 80 personas en una franja de edades de entre 13 y 50 años, y hemos reflejado que, a pesar de haber una gran falta de conocimiento e información en la sociedad total de Argentina, en estas personas podemos notar que el 95% de ellos tiene interés en informarse acerca de las personas ciegas. También les consultamos si conocían cuáles eran los elementos con los cuales se movilizaban dichas personas, y el 90% afirmó que los conoce. Solamente 27 de ellas conocen el significado del bastón color blanco, solo 17 de ellas conocen el significado del bastón verde y solo 3 de ellas conocen el significado del bastón color amarillo. Existen diferentes tipos de cada persona en relación con su ayuda técnica. Están aquellas personas que no aceptan la realidad y insisten en manejarse por sus propias cuentas sin ayuda de nada ni de nadie. Por otro lado, nos encontramos con aquellas personas que, sin embargo, intentan
involucrarlo a su vida, entendiendo que el propósito de esto es orientarlos, y a su vez estas mismas personas, muchas intentan superarse a sí mismas. Superarse a uno mismo es un trabajo interno y complejo, sin duda, y difícil de transmitir, pero sin dudas es muy inspirador. Muchas veces, todos de nosotros alguna vez pasamos algún momento difícil, la vida implica eso, momentos no tan fáciles, quizás, que debemos transitar y superar. Muchas veces nos quejamos, nos enojamos y no valoramos lo que tenemos, y sin embargo ese sentimiento de enojo y de no valorar desaparece cuando nos damos cuenta que no tiene las razones necesarias para, no tenemos las razones necesarias para tener esos sentimientos, lo cual no le quita el dolor que genera. Sin embargo, que existen personas quienes tienen las razones y sin embargo intentan ver el lado positivo a lo ocurrido. Un claro ejemplo de la capacidad de superación sin límites es Martín Kremenkurski. Martín Kremenkurski es el primer y único triatleta argentino no vidente en completar la competencia Ironman y el único solo ciego en el mundo en lograrlo. Durante la infancia de Martín le diagnosticaron el síndrome de Usher, que es el trastorno más frecuente que afecta tanto la visión como la audición. Con solo 5 años de vida, Martín comenzó a tener problemas auditivos, lo cual lo llevó a usar audífonos, y luego comenzaron los problemas de visión, como por ejemplo la reducción del campo visual. A sus 20 años la enfermedad parecía no avanzar, hasta que finalmente a sus 35 años Martín quedó completamente ciego. Después de estar un año deprimido, porque la pérdida del sentido de la visión no es algo fácil, estuvo un año deprimido y sin ganas de nada, y hasta mismo sin ganas de vivir. Pero finalmente el deporte lo ayudó, comenzó integrando la selección argentina de remo adaptado, luego hizo carreras y se convirtió en maratonista, hizo carreras de montañas y finalmente llegó al triatlón. Hoy en día existen varias disciplinas en las cuales los ciegos pueden practicar, entre ellas ajedrez, atletismo biatlón, bowling, ciclismo en tándem, esquí, futsal, judo, natación y triatlón. En Argentina existe la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, la cual fue creada en 1988, y esta organización tiene como finalidad organizar, reglamentar y promover el deporte dentro de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, organizando campeonatos nacionales. Que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de practicar deportes es un claro ejemplo de inclusión en la sociedad y es un gran avance. Sin embargo, otro claro ejemplo de inclusión podría ser mediante el trabajo. Un estereotipo muy dañino e incorrecto establecido en nuestra sociedad con respecto a la ceguera es la creencia de que los ciegos están limitados a una lista corta y específica de trabajos aptos para ellos. La realidad es otra, y es que no hay impedimentos para lograr lo que se propongan, ni siquiera para los trabajos. La incorporación de una persona discapacitada a una empresa le brinda a esta empresa una imagen inclusiva. Muchas empresas ya comprobaron las ventajas que esta incorporación trae, entre ellas Movistar, Decathlon, American Express y los centros comerciales Carrefour, entre otros. Ahora bien, cabe preguntarse si estas empresas realizan dichas incorporaciones porque comprenden carecer de algunas, de tener limitadas ciertas capacidades no significa carecer de habilidades para realizar dichos trabajos, o si simplemente lo hacen para transmitir una buena imagen de la empresa. En comparación a otros años, en la actualidad existen más opciones dentro del mercado laboral para las personas ciegas. Dentro de las más frecuentes nos encontramos con las ventas mediante llamados telefónicos y los terapeutas masajistas, ya que se requieren de otros sentidos para realizar dichos trabajos. Igualmente, las mejores opciones dentro del mercado laboral se encuentran dentro de las áreas tecnológicas, ya que tanto las computadoras como los teléfonos se pueden personalizar para la persona que lo usa. La tecnología de hoy en día es sin duda completamente diferente a la de hace 10 años atrás. Permite superar múltiples barreras y podríamos considerarla más cómoda, ya que haciendo un simple clic podemos hacer múltiples tareas, como por ejemplo una transferencia bancaria a otra cuenta. Sin embargo, con dichos avances tecnológicos,
nos estamos acostumbrando, perdón, a pasar más tiempo frente a una pantalla, ya sea del celular o de la computadora, y estamos reemplazando tanto la escritura como la lectura, incluso a mano o a papel, y la estamos reemplazando por la escritura y la lectura digital. Algo tan común y normal que consideramos la lectura y la escritura, que son enseñanzas muy útiles y muy importantes que adquirimos desde muy chicos, lo podemos considerar como algo cotidiano y sin embargo existen personas que lamentablemente no cuentan con ello, con ciertas capacidades para poder disfrutar de esto. Por lo tanto, deben recurrir a otros sentidos para poder lograr lo que se propongan y cambiar la lectura y la escritura que todos conocemos por algo que también ellos puedan usar. Es por eso que recurren a lo que es conocido como el sistema de Braille. Charles Xavier de la Serre, después de la guerra napoleónica, inventó la escritura nocturna, la cual consistía en puntos elevados sobre una superficie, y este método lo enviaba a los campos de batalla por la noche y se lo iba pasando a varios militares quienes rechazaron dicho método. Fue entonces cuando Louis Braille, el hombre que vemos en la imagen, se encargó de probar este método del sistema de Barbier y luego de un tiempo desarrolló su propio sistema de 6 puntos con variaciones, logrando un total de 64 permutaciones. Es el día de hoy, en el año 2020, que el sistema de lectura y de escritura del sistema de Braille sigue siendo adoptado en los programas de educación de los ciegos alrededor del mundo y es reconocido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además de ser considerado un medio de comunicación, también es considerado un camino a la inclusión social. Ahora bien, eso me lleva a cuestionarme si es considerado un camino a la inclusión social, entonces, ¿por qué razón no se encuentra más presente y fomentada en la sociedad? Como todos bien sabemos, en los colegios de Argentina nos enseñan idiomas tales como inglés, alemán, italiano o francés. Esto se debe a que los países en los cuales hablan dichos idiomas se encuentran dentro de lo más influyentes dentro del mundo globalizado. Se suele pedir que estas materias sean dictadas desde los primeros años de los colegios para facilitarles el aprendizaje a los alumnos y poder adquirir conocimiento sobre ellos desde una edad temprana. Ahora bien, ¿por qué el sistema de Braille no puede ser incluido dentro de los programas de estudio de los colegios como una materia optativa o simplemente un taller para los interesados? Incluir en la enseñanza el sistema de Braille en los colegios como una materia optativa o un taller no nos convertiría totalmente en un país socialmente inclusivo, ya que quedan otras situaciones para también tener en cuenta. Pero sin embargo significaría un gran avance y las personas discapacitadas se sentirían parte de su propia sociedad. La ceguera es una de las discapacidades más frecuentes en nuestro país. Esto se vio reflejado en un informe realizado por el INDEC en febrero del 2019, el cual indica que aproximadamente 900.000 personas tienen algún grado de discapacidad visual. Contar con un sentido menos que el resto de los ciudadanos resulta difícil, no solo para la persona que lo vive en primera persona, sino también para la familia que lo acompaña. Con la discapacidad, la capacidad de superación del núcleo familiar se pone a prueba, ya que deben enfrentarse a problemas para los cuales no estaban preparados. Hay sentimientos que son propios de la situación por la cual atraviesan. El camino lo enfrentan no es fácil, sino que muchas veces se encuentra lleno de momentos de incertidumbre, de dolor y de muchas veces de desesperanza. Sin embargo, se lo puede considerar como una oportunidad de integración y de inclusión. Como ciudadanos debemos cooperar con dichas familias y debemos intentar que superen esta situación, esta posición desventajosa que enfrentan. Y a su vez, fomentar y lograr la integración de dicha persona discapacitada para que disfrute de la vida social que merece. Es así que, por ejemplo, en la producción de medicamentos argentinos se deben incorporar obligatoriamente cierta información en braille. Sin embargo, hasta la fecha esto no es aplicado.
La producción de medicamentos extranjeros, como lo es en el caso de Europa, nos encontramos que tanto sus envases como sus productos se encuentran señalizados con dicho sistema. No obstante, el caso de Argentina, a pesar de existir una ley que indica que debe señalizarse con dicho sistema, esto no ocurre, no es obedecido y ni siquiera en farmacias públicas como en farmacias privadas. Se suele decir que esto se debe a cuestiones económicas, ya que se trata de un costo elevado. Pero ahora bien, ¿cómo pretendemos que una persona que no cuenta con el sentido de la visión, al momento de ir a una farmacia en busca del remedio que le recetó su médico, cómo pretendemos que esta persona confíe con que el medicamento coincida con el cual su médico le recetó y sea el mismo con el cual el fármaco le está brindando? Así como este, existen muchas más dificultades con las cuales se enfrentan estas personas en su día a día. El Consejo Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Madrid, en celebración como el Día Internacional del Bastón Blanco, decidió organizar una actividad para reivindicar los supermercados y que sean accesibles para las personas ciegas. Esta actividad consistía en que tanto los pasillos como los productos se encuentren señalizados mediante el sistema de braille y que a su vez los productos se encuentren diferenciados tanto por su tamaño como su textura. Esta organización tiene como finalidad garantizarles seguridad y servicio a las personas ciegas, ya que para muchas es una dificultad. Sus derechos como consumidores se ven limitados o en realidad deberían ser gozados por ellos. En Argentina la situación es totalmente lo contrario. En nuestro país, al contrario de Europa, no se verían intenciones de modificar esta situación, ya que los hipermercados de nuestro país tampoco se encuentran señalizados en sistema de braille. Como se desarrolló previamente, los ciegos se enfrentan a numerosas dificultades en su día a día y algo que se considera tan cotidiano como hacer las compras, para ellos es una dificultad porque ¿cómo pueden hacer para comprar algo que simplemente no logran distinguir lo que es? Y muchas veces se suelen llevar algo que simplemente no conocen o que no les gusta. La mayoría de las veces no pueden diferenciar lo que tienen en sus manos, suelen cometer muchos errores por confusión debido a la falta de etiquetado y a la similitud entre las texturas y los tamaños de los diferentes productos. Esto se podría evitar si en Argentina existieran algunos hipermercados adaptados para dichos ciudadanos. No necesariamente tendría que haber uno en cada localidad, sino que con que haya uno en algunas de ellas ya sería un gran avance y sería un gran ejemplo de inclusión. La inclusión del sistema braille en productos comerciantes significaría para la persona ciega la autonomía que tanto desea. A estas personas les molesta mucho el hecho de necesitar de una persona para realizar ciertas actividades. Por lo tanto, la inclusión de este sistema en los productos comerciantes significaría una gran forma de inclusión. Si hoy en día le preguntamos a una persona qué es lo más difícil de ser ciego en Argentina en la actualidad, sin dudarlo, un momento nos responde que sin duda la falta de conocimiento. Esto se debe a que muchas personas, al encontrarse en un lugar con una persona ciega, generan momentos no menos incómodos, tanto para las dos partes, ya que, por ejemplo, evitan hablarles, creyendo que porque cuentan con un sentido menos, como lo es la vista, tampoco tienen la posibilidad de comunicarse verbalmente. Como consecuencia de los argumentos expresados anteriormente, es viable llegar a una conclusión sobre la temática en cuestión. De esta manera queda entonces claro que Argentina no es un país socialmente inclusivo a pesar de tener leyes y decretos que sostienen lo contrario. De igual modo, sería importante que la sociedad de nuestro país se informe respecto a dicha discapacidad y para así lograr una inclusión social que es tan requerida, ya que no es suficiente con cambiar nuestro vocabulario. Podemos concluir entonces que como todo proceso queda mucho por recorrer y como sociedad mucho por modificar. Desde nuestro pequeño lugar en el mundo podemos hacer grandes cambios, no solo frente a una persona que está discapacitada visualmente, sino también frente a otras
personas con diversas discapacidades. Muchas gracias por escuchar. Estaba esperando, Fiamma Pex estaba esperando para poner su manito virtual. Ya la vi, estaba ahí. La tengo ahí como arriba de todo y vi que estaba diciendo, ahí pongo la manito virtual y felicito. Bien, Delphi, no te voy a preguntar por de dónde proviene el origen de este tema, que la verdad que es absolutamente novedoso para mí, porque nunca leí a nadie que trabajara este tipo de discapacidad. Porque ya sé de dónde proviene, porque me lo dijiste en algún momento. Lo que te voy a preguntar es cuál es la diferencia o cómo modificaste o qué le agregaste o qué le quitaste o no sé, pero pensar a nivel comparación. Tengo entendido que vos hiciste la charla TED de esto, ¿no? Sí. Bien, ¿cuál es la diferencia entre esa charla TED de quinto año y esta monografía que gira en torno a lo mismo? No, en la charla TED me basé más en contar la experiencia que viví con la nena ciega, que bueno, que me choqueó mucho el hecho de conocerla y que sea ciega a tan temprana edad, tan chiquita y con el hecho de nacer y mismo por el hecho de que no conoce, o sea, nunca tuvo la posibilidad de visión y por lo tanto corre todo por su imaginación, podríamos decir. Y me choqueó eso, también su personalidad, todo cómo ve la vida y por eso mismo lo relacioné con el tema de superación sin límites. Hablé con ella y hablé con su papá cuando decidí hacer la monografía sobre esto y me dieron diferentes temas para poder hablar, pero bueno, tenía pensado hacer una entrevista como te comenté, pero bueno, por algunos temas no se pudo. Pero bueno, básicamente en eso, la diferencia era esa, que en la charla TED me centraba más en lo que era la nena. Hablaba así sobre las ciudades, hablaba por ejemplo sobre las calles de La Plata, o ciertos semáforos que se están incorporando de a poco en algunas localidades que son con voces, que indican el momento de cruzar y todo eso, pero básicamente la diferencia era esa. En la monografía traté de irme a otros, como el sistema de braille, las leyes y Lo ampliaste, lo hiciste más otras. social. O sea, Claro, lo amplié. Sí, le diste un poco de pregunta, porque yo básicamente no escuché la charla. No, sí. Era para ver si habías como profundizado, entiendo que sí. Entonces, en base a lo que me decís, le aplicaste como el factor social y te fuiste por ahí con el mismo interrogante, con el mismo disparador de esta nena. Pero bueno, nada, te fuiste a ver un poco más allá de lo que es la experiencia de la nena. Sí, es verdad, reconozco bueno, a ver, un poco lo habíamos charlado. La verdad que por momentos me parece interesante, por momentos me parece, a ver, por momentos me parece incompleto. O sea, pero porque tiene que ver con esta idea de no bajarlo a una entrevista. Yo un poco te decía, fíjate que, a ver, jugarlo con una entrevista, bueno, en este caso a los conocidos, pero si no, fíjate que tiene que haber, tenía que haber, o sea, yo la verdad que no busqué tampoco, pero por ahí si te metías en YouTube te encontrabas con algún que otro testimonio de gente ciega, que entiendo que seguramente debe haber un montón que te explican lo que es vivir con la Es que ceguera. Sí, pero... Incluí testimonios en cuanto a lo que es, por ejemplo, lo de Martín Kremenkuski y Exacto. otra chica que no lo incluí, pero un día cerca sobre la fecha de la entrega, Agos Bravermoy, me mandó el video de una chica que es ciega y que le hace una entrevista a un youtuber de acá de Argentina y hablaba sobre eso. Y por ejemplo, la foto del perro guía es la perra de ella. Bien. Y saqué varias cosas de ella, pero no lo puse como una entrevista. Exactamente. Bueno, entonces en realidad por ahí está desde ese lado. A ver, el caso de Martín, Claro. no me acuerdo, el apellido es medio complicado. Sí. El caso de Martín, a ver, si bien vale, aplica y suma, lo es cierto que también es una excepción. A ver, es una excepción a la regla. El pibe tiene todas las discapacidades, lamentablemente, pero el tipo vive una vida, no digo normal, pero claramente es un tipo que sale adelante. Cuando en realidad lo interesante me parece hubiese sido ver una persona que lo padece. O sea, que lo padece en el sentido de, mirá, sí, no veo esto, no veo aquello, no puedo cruzar bien la calle, no me atiende nadie. Yo, cuando leía la monografía, la tuya la leí hace como 2 días, pensaba en todos los colores de bastones y la verdad es que, ¿sabes lo que pensaba? Yo hace muchos años atrás, estoy hablando, estoy confesándome, muchos años atrás, onda 16 años, tenía 15 años, me acuerdo que me crucé con un tipo ciego, obviamente yo reconocía el bastón blanco, pero porque para mí son todos blancos, no reconozco otros hasta que leí tu trabajo, y de hecho tampoco los vi, no te voy a mentir, nunca vi ningún otro bastón que no fuese blanco, pero el tipo, me acuerdo, se paró en el cordón
Y no, en vez de poner el bastón así o así o así o como sea, el tipo empezó a pegarle con el bastón al cordón. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y medio que te voy a admitir, apuré el paso. Porque dije, qué raro todo esto. Y a la par mío corre una tipa que venía bueno, yo tenía 15 años, repito, ¿no? Se me permitían esas cosas. Venía una tipa como de frente, o sea, de frente a mí, y se pone a correr. Y yo miraba toda la escena como a un cuarto de cuadra, y claro, en realidad el tipo quería cruzar. O sea, el tipo quería cruzar, estaba haciendo ese llamado a atención social para que alguien le dé una mano, porque obviamente no sabe si viene un auto o no. Y un poco cuando leía tu trabajo, digo, mirá, qué piola sería, ¿no? Obvio, con las dificultades, ¿no? que esto lleva, digo, qué piola sería crear espacios en la... No digo por ahí a enseñarles braille a todos, porque la realidad es que la razón por la cual uno enseña inglés es porque el inglés es el idioma universal, básicamente. Pero qué loco sería encontrarte, o como vos decías, talleres. De hecho, por acá te anoté, o sea, me gusta que hayas incorporado sugerencias, en el fondo, o sea, algún taller de, no sé, incluso lenguaje de señas, ¿no? O sea, de señas, algo que decís, che, lo hago, o sea, yo lo ofrezco. El que lo quiere, lo hace, pero me parece que sería un mundo mucho más inclusivo para este grupo que probablemente sea minoritario dentro de la totalidad del mundo, ¿no? Por eso un poco no le importa a gran parte de la sociedad. Hay un video muy interesante que es como una cámara oculta grabada, un tipo por ahí, alguien la vio, un tipo que es sordo y que se levanta y conjuntamente con, no sé si es la novia, la amiga, la hermana, como que el tipo sale a su vida cotidiana y todos los que forman parte de esa, a ver, en ese, no sé, hora y media hasta que sea el trabajo, está todo programado para que paren en determinados lugares, obviamente la complicidad del hermano, de la novia, paran en una feria, paran en no sé dónde, y cada vez que paran, se encuentra que la persona con la que interactúan sabe el lenguaje de señas. Entonces, al principio el pibe, viste, la primera vez fue como bueno, hablamos lenguaje de señas. Siguió adelante y se encuentra en una segunda situación similar. En la tercera situación ya se queda y se mira con la hermana como diciendo, esto es raro. Y un poco el mensaje final es, a ver, qué interesante sería que todos supiésemos lenguaje de señas, sería muy interesante para aquellos que son sordos, encontrarse que en realidad no están obligados a interactuar siempre con los mismos, que en realidad tenés un pantallazo de gente que, o sea, y si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista de la ceguera, si bien obviamente pueden interactuar con el resto, sí, o sea, qué interesante sería una sociedad preparada para incluirlos, ¿no? Digo, porque debe ser bastante... Y sí, es verdad, después empecé a prestar atención con el tiempo, tenés lo que vos decías, los semáforos en Capital, hay algunos que tienen sonido, yo al principio ya Sí, grande, exactamente no entendía ni por qué, y después me di cuenta que era para, obviamente, aquel que no lo puede ver, pero bueno, nada, interesante. Pero sí, me parece que por ahí jugar un poco más a bajarlo a testimonios concretos de ellos, porque de repente en un momento dijiste algo así como, si les preguntamos nos dirían que sin duda falta conocimiento. Bien, a mí lo que me faltó es que les preguntara, porque en realidad terminaste hablando, yo creo que van a decir lo mismo que vos intuís, y que todos nosotros diríamos, lo que nos falta a nosotros como sociedad, todos los videntes, es conocer un poco más respecto de un montón de cuestiones de discapacidad visual o auditiva, para hacerles un poco más inclusiva a la sociedad de esta gente, sin lugar a dudas. Pero bueno, hubiese estado bueno que en vez de que me lo digas vos, que llegamos a la misma conclusión, que alguien diga, che, mirá, lo sí, que un les falta a testimonio. ustedes, tal cual, lo que les falta a ustedes es conocer un poco de qué se trata esto. Dicho esto, tenés un par de cuestiones que te anoté, fíjate, tenés un par de cuestiones en relación a repetición de términos. Hay mucha repetición de términos por etapas. O sea, es como que cuando arranca el momento de discapacidad, es discapacidad, discapacidad, discapacidad. Cuando la palabra clave se vuelve, no sé, inclusiones, inclusión, inclusión, es como que selectivamente vas repitiendo términos en determinados momentos. Sí. Practicalo, evitalo para que no te suceda. Fíjate, Sí, también me lo dijiste en el escrito. exactamente. Sí. No, incluso te estoy refiriéndome al escrito. No, pero en el oral yo misma me doy cuenta de que también, todo el tiempo. Pero sabes que en el oral uno tiene ciertas como permisos, esa es la palabra. En el oral uno sabe que hay algunas cuestiones que tienen que ver con incluso yo repito un montón de palabras. Tiene que ver con hasta te diría cuestiones de nerviosismo, es como que uno admite en el oral determinadas cosas que en un escrito, en tanto, sobre todo cuando es un escrito con tanto tiempo para realizarlo, uno lo evita. Que es difícil igual, a veces llegar al sinónimo.
Y última cosa que te digo respecto a cuestiones de escrito, ojo con alguna otra pregunta. A ver, WhatsApp a nosotros nos liquida la cabeza. Ojo con las preguntas que no arrancan con un signo de pregunta. ¿Estamos? Sí. Porque WhatsApp tiene esta cosa que yo nunca en mi vida voy a escribir un ¿cómo andás? Con signo al principio y signo al final. No sucede. Es ¿cómo andás? Signo al final. Y lo que sí me encontré es 2 o 3 preguntas por ahí a lo largo del trabajo que son preguntas de WhatsApp, básicamente. Ojo porque, Sí, sí. vamos, o sea, no funciona así, lamentablemente. No sé si con el tiempo nos vamos a ir adaptando a que es lo mismo con 1 o con 2, pero bueno, nada, ortográficamente le tenés que poner el signo al principio. Sí, sí, como corresponde. Sí. Aunque se entienda, ¿no? Digo, porque una vez una profesora que me dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Se entendió? Sí, se entendió, punto. Entonces el mensaje llegó. Pero bueno, nada. Entiendo que si me escucha Navarro o Cortés o Sotelo, me corren a chicos. Bien, se me ocurre, a ver, preguntarte varias cosas tendría para preguntarte. A ver. Esta no. Esta la sacamos. Un segundo, ¿eh? Estoy Sí. reflexionando. A ver, si tomamos el ejemplo de Martín K, vamos a ponerle porque es impresionante. Si tomamos el ejemplo de Martín K, podría aplicar, a ver, no, el de Martín K no lo vamos a tomar. Si tomamos el ejemplo de la nena esta que es la conocida tuya, Sí. podríamos pensar que lo que ella te cuenta respecto de las dificultades y el contexto y la sociedad y que bla, 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 y cómo ella se siente integrada, sería, o podríamos tomarlo como un ejemplo de microhistoria. Y yo creo que quizás sí, ¿Por qué? porque estaríamos reflexionando o mirando diferentes casos que quizás no le prestamos atención, y porque aparte la microhistoria es una perspectiva específica. Sí, Y puede ser le estaríamos necesario. prestando atención a específicas situaciones, quizás específicos comportamientos de la vida cotidiana. Sí, sí, podríamos mejorarlo un poco más. A ver, si esta nena hablara para nosotros, ¿no? Y tuviésemos la oportunidad de escucharla y no sé, nos parece como terriblemente desgarrador y uno empieza como a tomar conciencia de esa situación. ¿Podríamos pensar que su testimonio vale para el resto? O sea, para el resto me refiero para otra gente con las mismas condiciones. O sea, personas ciegas. Obviamente, siempre pensando ciegas, claramente. Podría ser Y tomado... quizás... Sí, dale, dale. No, decime, decime. No, digo, podría ser tomado como un ejemplo, básicamente generalizado para todo el conjunto de nenas por ahí de una misma franja de edad y bajo las mismas condiciones o en los mismos países parecidos a la Argentina. Y yo creo que sí, porque quizás estarían comparando, observarían y se compararían entre ellas y las diferentes situaciones que quizás mismo para ellas y para nosotros son situaciones que pasan desapercibidas en el día a día. Sí, sí, coincido, sí. Creo que serían perspectivas, como dije, específicas, serían Exacto. situaciones específicas. Sí, es que siempre son específicas, coincido con vos en eso. Sí, para mí podría ser un ejemplo de mi historia. A ver, tironeado un poco de los pelos, ¿no? Digo, pero en el fondo, sí, uno podría pensar que uno está escuchando una realidad un poco mayor, un conjunto de nenas mucho más amplios, que obviamente, nada, no tenemos la posibilidad de escuchar, pero podemos escuchar a través del testimonio de esta chica. Por ejemplo, si vamos acá, tenemos, esta es tu monografía, esta es tu definición de inclusión, si no me equivoco. A ver. Sí. Sí, tu definición de inclusión. Y la leemos, la definición de inclusión. Dice, un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Te pregunto, esta definición de inclusión que proviene de UNESCO, ¿puede estar en consonancia con planteos revisionistas?
¿Revisionista de revisión histórica sería? Sí, de revisión histórica o de género, o incluso estoy pensando hasta étnica, si queremos. Pensar esta idea de diversidad de las personas y las diferencias individuales entendidas, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de bla, bla, bla. ¿Te tira revisionismo, sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque esto antes era considerado como algo que podríamos decirle bueno, sí, algo bueno, y que en realidad ahora le estamos dando un enfoque más actual. Y en eso se basa la definición. Sí, ahí está. Podría estar mejor definido, pero entendí lo que quisiste decir. ¿Cuál es tu marco teórico acá? Lo mismo le pregunté a... La definición. ¿Cuál definición en general? Digo, ¿cuáles componen? ¿Qué conceptos conforman tu marco teórico? Y la de la discapacidad visual, porque en el escrito no lo dice en el oral, pero en el escrito defino, bueno, como lo vimos, la discapacidad y después las diferentes discapacidades en sí. Uh-huh. Y después la sociedad argentina, podríamos decir, con respecto a la inclusión que fue dando. Sí, no en sé si la diferentes sociedad aspectos. argentina. Sí me quedo con la discapacidad, el concepto de inclusión, ese tipo de cosas, las tenías que definir previamente y estoy de acuerdo con vos. Sí, para poder darle una definición y que se entienda lo que quiero ir. Coincido. A ver, ahí tenías tu marco teórico entonces. Y Sí. bueno, la parte de la sociedad, ahí te perdiste, digo, pero sí lo anterior es tu marco teórico. Y lo último que se me ocurre preguntarte, ¿para qué marco esto? Lo último que se me ocurre preguntarte, para que estaba buscando mientras tanto en la página, en algún lugar de la página, acá la tenemos, página 13, dice lo siguiente. Dice, un estereotipo muy dañino e incorrecto establecido sobre la ceguera es la creencia de que los ciegos están limitados a una lista específica y corta de trabajos que pueden hacer. Suponete que yo agarro esta frase y lo que te digo es lo siguiente. Te tiro una frase, una oración similar a la siguiente. Todo ciego, en tanto ciego, es incapaz. Estoy haciendo una frase de qué características o de qué paradigma. Está generalizando, es positivismo. Gracias, ahí está. Rapidito y al pie. Bien, nada, muchas gracias. Me quedo con esto. Tenés tus 4 preguntas resueltas, algunas más logradas, otras más luchadas, pero entiendo que sabes. Nada más, aplausos para Gracias. y nada más, liberados, muchachos. A ver, lo único que les digo, dejo de grabar.